Muy bien. Buenas tardes. Bueno, bien, Lourdes que ya sabía. Vamos a seguir hoy con el libro de Efesios entonces. Ya nos queda poquito para terminar, vamos en la mitad del libro de Efesios. Y bueno, la clase pasada. Eh, la, la charla pasada estuvimos mirando el Efesios capítulo 3 y hoy vamos a estar por ende estudiando un poco de Efesios capítulo 4. El otro día miraba que estaban todos usando tablet y bueno, le pedí a mi señora que me prestara la de ella. Arranqué mal porque me pedía la contraseña y la tuve que despertar de la siesta. Así que, bueno, vamos a ver qué sale de acá. Vamos a estar leyendo hoy entonces el capítulo 4 y vamos a mirar un poquito este capítulo con una mirada distinta de lo que veníamos estudiando los capítulos anteriores, el capítulo 1, 2 y 3, y vamos a leerlo. Dice: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todo, que está sobre todo, por todo y en todo. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para poder llevarlo todo. Y él le dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a las condiciones de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, alabar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustados y unidos por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Vamos a leer hasta ahí, y es hasta donde vamos a estar analizando un poquito el día de hoy. Veníamos de tres capítulos anteriores que nos mostraban y nos declaraban lo que Dios nos dio a nosotros, ¿no? Lo que recibimos de Dios por Cristo, ¿no? Vemos que somos ahora coherederos con Cristo, que somos hijos de Dios, ¿no? Que Cristo dio su vida en la cruz y muchas cosas más que hemos estado aprendiendo en estas charlas del libro de Efesios, ¿no? Pero ahora cambia un poquito la historia, porque ahora ya no vemos más desde un punto de vista de que Dios nos da, sino ahora vamos a ver en un punto de vista de que Dios espera de nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer al recibir lo que Dios nos regaló. Yo escribí acá, en estos capítulos podemos ver la verdad de esta gloriosa salvación que recibimos, de la salvación que obtuvimos tras la muerte y la resurrección de Cristo.
de la esperanza eterna que tenemos, como venimos a celebrar todos los domingos acá la cena, con esa esperanza de que un día vamos a estar con Cristo, con Dios en su presencia, ¿no? Estos 3 capítulos nos muestran la realidad de la gracia de Dios en Cristo Jesús, ¿no? Vemos ese amor, esa misericordia del Padre a través de ¿quién? A través del Hijo, ¿no? Que vino a este mundo, que murió por nosotros, que nos salvó de nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que prometió que un día va a volver, ¿no? Y nos muestra lo que ya tenemos en Cristo. Podemos hacer un listado enorme solo con la carta de Efesios de lo que obtuvimos en Cristo y por Cristo, ¿no? Y como mencionaba un poco, ahora ya no estamos muertos, o sea que somos hijos de Dios, tenemos vida eterna, tenemos redención de pecado, tenemos salvación y miles de cosas más que Dios nos brinda o nos da o nos regala a través de ¿quién? A través de Cristo en la cruz. Y estos 3 capítulos primeros, vamos a decir, de este libro, los vamos a mirar con esa perspectiva de que fueron unos capítulos indicativos, o sea que nos hablan de lo que Dios ya nos dio a nosotros, ¿no? O sea que nos muestra todo lo que Dios nos ha brindado. Pero estos 3 capítulos restantes los vamos a ver como imperativos, o sea, lo que Dios espera de nosotros, ¿no? Así que vamos a mirarlo con esta idea. Nuestra identidad en Cristo nos llama a una nueva conducta. Y ahora mientras leamos, gracias William, y analicemos un poquito, vamos a analizarlo con ese pensamiento. Nuestra identidad en Cristo, lo que recibimos de Cristo, lo que somos ahora, nos llama a tener una conducta nueva, ¿ah? Y vamos a ir estudiando de a poco. Este capítulo vamos a dividirlo en 2 partes. Espero poder dar hoy la primera parte que va del versículo 1 al 16, que es la unidad del Espíritu, y después del capítulo 17 al 32 vamos a estar estudiando la nueva vida en Cristo, ¿no? O cómo debe reflejar un cristiano la nueva vida en Cristo. Así que vamos a leer ahí, el que quiera leer, mientras tomo un poquito de agua, el capítulo 1 y 3. Versículo 1 y 3. Yo profeso en el Señor, os ruego que te tomen digno la ocasión con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, pues solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahí. Bien, acá Pablo nos comienza hablando desde su posición y dice, yo pues prisionero del Señor. Sabemos que Pablo estaba preso en este momento mientras escribía esta carta. Les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Acá, en este primer versículo, en el versículo 1, Pablo nos va introduciendo en lo que va a compartir más adelante, en los siguientes versículos y los siguientes capítulos, como es el 5 y el 6, ¿no? Nos va mostrando en qué ambiente vamos a entrar, y es en la unidad del Espíritu. Es en cómo debemos caminar, cómo debemos manejarnos, ¿no? Y acá, en estos primeros versículos vemos eso, ¿no? Esa introducción que Pablo hace a esta nueva vida que tenemos y cómo debemos manejarnos, ¿no? Y estos versículo 3, le pongo un subtítulo acá, y la actitud para mantener la unidad, ¿no? Y Pablo es muy específico y comienza en el versículo 2, dice, que vivan con toda humildad. Y es interesante que Pablo comenzó con la humildad, ¿no? Es interesante pensar que Pablo lo primero que escribe es que vivamos con toda humildad. Y pensamos un poquito para atrás y vemos todo lo que recibimos de Cristo, todo el amor que Él nos brinda, todo lo que Él nos regala, y sin pedirnos nada a cambio. Nos lleva a pensar que esta humildad que Pablo menciona acá
no deja lugar a qué, no deja lugar al orgullo, ¿no? Y es sumamente importante para la unidad espiritual, ¿no? Pablo en esta carta nos exhorta a crecer como hermanos, a crecer como familia, a crecer como iglesia. Y no está hablando de la iglesia, este salón que nos congregamos acá, o incluso de nosotros, de solo nosotros, sino que está hablando de la iglesia en todo el mundo. Y nos exhorta a una unidad espiritual, a que seamos una familia unida. Y lo primero que menciona es la humildad. Y yo pensaba mientras estudiaba para esto, si hay humildad no hay lugar para el orgullo. Si hay humildad no hay lugar para dejar que el orgullo entre en nuestra vida. Buenas tardes, aquí te voy a Silvia que llegar. Y estábamos leyendo ahí el Efesios capítulo 4 y estábamos hablando un poco de la unidad en el espíritu. Y como mencionábamos, el capítulo 2 nos comienza puntuando la humildad, ¿no? Y cuando vemos el versículo 2, perdón, la humildad, decíamos que no tiene lugar para el orgullo. Cuando vemos lo que Jesús hizo en la cruz, cuando vemos lo que Dios nos dio a nosotros, nos damos cuenta de que nosotros no podíamos haber hecho nada, de que nosotros no somos merecedores de nada, de que nosotros lo que tenemos es por gracia de Dios. Y eso derriba todo el orgullo que tenemos en nuestra vida. Y si queremos vivir una vida con unidad en el espíritu, con una familia unida, tenemos que dejar de lado el orgullo. Y enfocarnos en ¿qué? En la humildad. En la humildad que nos menciona acá Pablo. Y sigue este versículo 2 diciendo, en toda humildad y mansedumbre. Y acá el enfoque que le da Pablo es un poco interesante, o capaz que yo le daba ese enfoque, pero es que no nos enfoquemos en los problemas, ¿no? Que no nos enfoquemos, como dice Teo siempre, en la chiquita, en las cosas que no tienen ningún futuro, ninguna base, ningún fundamento, que lo único que hace es destruir la unidad. Y es muy fácil para nosotros enfocarnos en las cosas, en los problemas, ¿no? Porque el hermano me habló mal, porque aquel hermano no me saluda, porque estoy así, porque estoy asá. Y terminamos en ese rol, en esa madeja que no tiene salida. Y acá Pablo nos exhorta a que seamos mansos, a que no nos enfoquemos en los problemas, a que no nos enfoquemos en buscar esas cosas, sino que busquemos siempre lo bueno. La vida del creyente es para gente que está agradecida y está consciente de lo que Dios hizo. Qué bueno eso, ¿no? Que la vida del creyente no es para cualquiera. Vivir una vida es para aquellos que realmente entendieron lo que Dios hizo, lo que merecíamos nosotros, ¿no? Y está agradecida por eso. Y no se enfoca en lo que puede pasar, y no se enfoca en las cosas externas a las cosas de Dios. Y qué importante que tengamos esto muy presente en nuestra vida, que una vida cristiana tiene que enfocarse en las cosas de Dios y no en las cosas que nos rodean. Y Pablo sigue hablando ahí en el versículo 2 y dice, con paciencia, ¿no? Y yo pensaba ahí cuando Pablo dice con paciencia, ¿paciencia para qué? Paciencia para esperar en Dios. Porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Paciencia para poder entender lo que Dios tiene para nosotros y no adelantarnos. Vemos infinidad de situaciones, infinidad de relatos y nosotros mismos hemos pasado muchas veces que nos adelantamos al tiempo de Dios y ¿qué pasa? Terminamos, como dice, metiendo la pata, ¿no? Y el otro día
leíamos el miércoles que Pepe nos trajo el mensaje, veíamos la historia de Saúl, Saúl, ¿no? Cuando fue a la batalla y le dijeron que esperara que llegara Samuel, y él se vio en eso de, bueno, no llega, ¿cuándo vendrá? Y terminó ofreciendo sacrificio antes de que llegara Samuel, y todos sabemos lo que pasó, ¿no? Después Saúl terminó no siendo el rey que esperaba, ¿no? Y Dios eligió a David. Y cuando acá Pablo menciona que actuemos con paciencia para esperar en Dios, para esperar su tiempo, para saber que cada hermano crece distinto en la vida cristiana. Capaz que algunos hace mucho tiempo que están acá y todavía no han dado su 100%, y capaz que hay hermanos que hace un poco menos y vemos que demuestran mucho más. Pero la paciencia en Dios es lo que nos permite tomar buenas decisiones. Y sigue el versículo 2 y dice, soportándonos unos a otros en amor. Y creo que esto es lo más difícil que hay. Creo que soportar a un hermano que no es igual que yo, que tiene pensamientos distintos, que viene de una vida distinta, y a mí siempre me gusta pensar que acá somos personas distintas, y así lo somos, pero cuando oro me gusta pensar en eso, ¿no? Que nos trae un mismo propósito, que llegamos acá con conocimiento distinto de lo que era Dios, con ideas distintas de cómo actuar, pero nos une una sola cosa, y es Dios. Y cuando acá Pablo menciona soportándonos unos a otros en amor, se hace referencia a eso, a que yo no soy igual que Tomás, ni que Carlitos, ni que Teo, ni que William, ni que ningún hermano acá, que tengo ideas distintas, que opino distinto, pero en eso se basa el soportar en amor. No miremos lo malo de la otra persona, sino que ¿cómo decir? Lo que nos lleve a ver dificultades, a pensar que está mal, que nos lleve a fortalecernos en vez de buscar algún problema, ¿no? Y es por causa del amor que aprendemos a celebrar las diferencias. Y acá, cuando Dios habla a través de Pablo y dice, soportándonos unos a otros en amor, es sabio, ¿no? Porque si no existe el amor, de nada sirve cómo podemos actuar, y lo otro que venía diciendo Pablo, ¿no? Y es sabio porque dice, al tener amor, aprendemos a celebrar las diferencias de los demás. Capaz que yo soy más tranquilo y Fabián, que es más imperativo. Y bueno, y celebrar eso, ¿no? Capaz que yo no sé tanto, pero William sabe un poco más. Y es en eso, ¿no? En eso tenemos que celebrar, con amor. Porque si nos ponemos a buscar el problema, vamos a encontrar miles. Pero si utilizamos esas diferencias para el bien de Cristo, la unidad, la edificación del cuerpo, vamos a tener una mayor bendición. Yo escribí acá, no debemos ofendernos por las diferencias de los demás, sino que tomémoslo como una oportunidad para crecer, ¿no? Sin muchas de las cualidades de los hermanos acá, la iglesia no crecería. Sin muchas de las cosas que a veces nos parecen algo no muy bueno, la iglesia no crecería, ¿no? Y todos tenemos cualidades que nos ayudan a crecer, no solo personalmente, sino como familia. Y a Pablo apunta a eso, ¿no? A la unidad, al crecimiento, a aprovechar cada una de las cualidades que tenemos, con amor, enfocarnos en eso y sacarle el mayor provecho. Y dice el versículo 3, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y cuando leí acá esforzándonos, pensaba, cuando nos esforzamos en algo, ¿es por qué? Es porque realmente lo queremos hacer.
Yo si me esfuerzo para obtener algo es porque realmente lo quiero. Es porque realmente quiero llegar a eso, ¿no? Y bueno, pasa a los que estudian, se esfuerzan 4, 5, 6, 7, 8 años para lograr el objetivo. El que trabaja se esfuerza para lograr el objetivo. Y cada vez que hacemos algo, que queremos hacerlo, nos esforzamos al 100%. ¿Por qué? Porque queremos lograrlo. Y acá Pablo en el versículo 3 nos exhorta a eso, a esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y que sea un anhelo de nosotros esto, ¿no? Que sea algo que nosotros quieramos hacerlo. Que esa unidad que en esta carta nos habla una y otra vez, sea un anhelo de nosotros y que nos esforcemos por llegar a eso. Que dejemos el 100% de nosotros, ¿no? Y Pablo acá cuando menciona esforzándonos es que lo hagamos dejando todo, como un término medio futbolero, dejándolo todo en la cancha, porque así es que vamos a obtener la mejor recompensa. En los primeros versículos, estos primeros 3 versículos, vimos la actitud para mantener la unidad, ¿no? Y vimos que Dios nos pide que actuemos con humildad, con mansedumbre, con paciencia, que nos soportemos unos a otros. Y en estos siguientes versículos, del 4 al 7, vamos a ver unos componentes básicos de la unidad. Y dice así: hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todo, que está sobre todo, por todos y en todo. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Pero me quiero enfocar del 4 al 7. Es interesante ver cómo la unidad a la cual somos llamados está toda entrelazada, ¿no? No es algo por acá, algo más por allá, y bueno, y capaz que hacemos esta otra cosa. No, todo tiene un sentido. Todo está unido. Y estos versículos nos simplifican todo eso, ¿no? Y dice, y vamos a ver 7 elementos básicos que estos versículos nos muestran. Y el primero es un solo cuerpo. Y ahí en el versículo dice un solo cuerpo. Segundo, un solo espíritu, ¿no? Una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre. Algo interesante a tener en cuenta acá es que nunca menciona el número 2. Siempre es uno. No hay otra salida, no hay otro camino, no hay otro Dios, no hay otra fe. Si miramos el mundo, nos va a llenar de otros atajos, de otros caminos, pero acá nos dice que hay solo un cuerpo, solo una iglesia, no hay otra. Nos dice que hay solo un espíritu. Nos habla de la tercera persona de la Trinidad, ¿no? Y dice un solo espíritu, así como también, un solo cuerpo, un solo espíritu, una misma esperanza, ¿no? Nadie está esperando otra cosa que no sea que venga el Señor Jesucristo por su iglesia. Un solo Señor. Y acá nos habla de la segunda persona de la Trinidad, que es el Señor Jesucristo. Hay solo uno. No hay otro Salvador. Nadie más vino, sino que es solo Cristo. Un solo bautismo. Y mencionábamos en los capítulos anteriores que fuimos sellados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y Él nos bautizó y nos marcó y eso nos identifica y cuando Dios nos mira, ve al Espíritu Santo en nosotros. Y somos marcados, somos bautizados por el Espíritu de Dios. Y dice que hay solo un Dios y Padre. Eso nos habla de la primera persona de la Trinidad y nos dice que no hay otro Dios. Ninguno de los dioses que nos menciona el mundo es verdadero. El único Dios y Padre verdadero es el Dios que menciona la Biblia, el Padre del Señor Jesucristo.
el que envió a su Hijo por nosotros, el que nos dio la salvación a través de su Hijo. ¿No? Incluso mientras estudiaba un poco este versículo y me iba a la traducción original del griego, hace siempre énfasis en uno. Siempre lo principal que menciona es en la unidad del Espíritu, que hay solo uno. Hay solo uno en todo. No hay dos. No busquemos otra salida. El mundo nos va a ofrecer 1000 cosas para salir de la situación en que estamos. Te va a ofrecer 1000 salidas. Pero la única que nos dice la Biblia que es verdadera es Dios. Y ahí en el versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y pensaba, ¿no? En los primeros versículos vimos la actitud para mantener la unidad, que era del 1 al 4. Del 4 al 7 vimos componentes básicos de la unidad, ¿no? Lo que nos une a nosotros. Y acá en estos versículos del 7 al 16, y en donde más quiero hacer énfasis hoy, nos habla de los dones que tiene la iglesia y cómo debemos trabajarlos. Y vamos a leer del 7 al 16, dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuanto ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió, mucho más arriba de todos los cielos, para poder llevarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstol, al otro profeta, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al alabar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Y en este versículo nuevamente vemos al principio algo que se venía mencionando anteriormente. ¿Y qué es? Es la gracia de Cristo. Y este libro se basa en la gracia de Cristo, ¿no? Cuando leemos Efesios, vemos la gracia de Cristo en nuestra vida. Y el enfoque principal que tiene Pablo es hacia esa gracia. A esa gracia que nos salvó, que nos redimió, que nos dio salvación, vida eterna, que nos limpió del pecado. Dios nos dio todo lo que necesitamos para exhibir la vida de unidad que Dios demanda. Al mirar, Dios nos dejó todo en bandeja. Dios nos abrió todo lo que nosotros tenemos que tener. ¿Para qué? Para que nuestra vida en unidad sea la mejor. Todo lo que podemos disfrutar en nuestra vida tiene una sola fuente, y es la gracia de Cristo en nosotros, ¿no? Dios nos dio todo, y todo lo que disfrutamos, el estar hoy acá, el tener salud, el haber conocido a Dios, el tener trabajo, muchos de nosotros, eso todo es por la gracia de Cristo. Y asimismo no tuviéramos esas cosas, porque hay hermanos que hoy no la tienen, disfrutan de la gracia de Cristo. Porque si miramos lo que merecíamos, estaríamos en el horno, ¿no? Literalmente estaríamos en el horno. Pero gracias a Cristo
hoy tenemos todo lo que tenemos. Dice el versículo 11, Él dio a algunos al ser apóstoles, otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En estos versículos vemos cómo se evidencia en la iglesia los dones, ¿no? Y lo primero que resalta acá es que Él nos dio. No dice, Él nos prestó, Él nos alquiló. Dice, Él nos dio. O sea, que está hablando de qué? De un regalo de Dios. Él nos dio los dones que tenemos. Y es lo que vamos a hablar un poquito, ¿no? De ese regalo. Y todos esos dones están direccionados ¿a qué? A la unidad, a la edificación de la iglesia. Todo lo que Dios nos brindó a nosotros está direccionado a un solo objetivo: la edificación de la iglesia, ¿no? Para que nosotros podamos crecer en amor, en humildad, en paciencia, en mansedumbre y en muchas otras cosas. Que le saquemos el mayor provecho y que crezcamos todos juntos, ¿no? Y en el versículo 12 dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y yo me preguntaba, ¿cuál es el propósito? Y este versículo es bien clarito, ¿no? Y veamos que el propósito es capacitar a los santos para la obra, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y se me vienen muchas preguntas a la mente para hacerme a mí, ¿no? Que es, ¿cómo estoy usando yo mis dones? ¿Cómo me estoy dedicando a Cristo? ¿Le estoy dando mi 100%? ¿Estoy trabajando realmente para la edificación del cuerpo de Cristo? ¿No? Y dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros? Y qué privilegio también, que realmente muchos no lo aprovechan. Así que esto es un deber para nosotros, vamos a ponerlo así, el poder trabajar siempre y en todo momento para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el versículo 13, ahí dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Hasta cuándo? ¿No? Y esta es una visión a futuro, ¿no? No es una visión de que, bueno, cuando aceptemos a Cristo ya vamos a estar completos, sino que acá Pablo nos habla que es una visión a futuro. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a ser un solo cuerpo, hasta que todos lleguemos a ser uno, dice, y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Parte del día a día de la vida de la fe es conocer a Jesús. Nuestra vida gira en torno a querer conocer más a Jesús. Y creo que todos aquellos que probamos a Jesús una vez, todos los días queremos probar más. Y es así la vida del cristiano. Porque sabemos todo lo que Él tiene para ofrecernos. Y no estoy hablando solo de cosas materiales, porque Él puede ofrecernos todas las cosas materiales, porque Él es Dios de todo. Estoy hablando de todo lo que llega a nuestra vida, lo que disfrutamos, ¿no? Y todo por gracia. Y yo escribí acá, parte del día a día de una vida de fe es conocer más a Jesús. Lo ideal sería que cada vez que nos congreguemos como iglesia nos hagamos esta pregunta. ¿Conocí algo más de Jesús? Y cuando leía esto, me hizo un clic ahí en mi cerebro y dije, cuando voy a la iglesia, todos los días, ¿conozco algo más de Jesús? ¿Aprendo algo más? ¿Busco conocer algo más de Jesús? ¿O voy y vuelvo como estoy? Y eso es sumamente importante que lo tengamos presente día a día. Pablo
Y Dios inspiró a Pablo por un propósito. Esto no está escrito acá porque Pablo estaba preso y no tenía más nada que hacer y escribió esto. No, Dios lo inspiró a Pablo para escribir esto por un propósito. Y es la unidad de la iglesia. Es que podamos edificarnos mutuamente. Y qué bueno es que hoy nosotros salgamos acá y digo, yo aprendí un poco más. Capaz que no en la predicación, capaz que con la charla con los hermanos, capaz que en la alabanza. Pero qué bueno es que siempre cuando nos unamos como familia, aprendamos algo más. Crezcamos, porque de eso se trata la vida cristiana. De siempre que crecer, estar continuamente en crecimiento. Si nosotros nos estancamos y no crecemos, ¿qué va a pasar? Siempre nos vamos a empezar a ir para atrás, y nos vamos a alejar del propósito que Dios tiene para nosotros. Nuestro proceso de crecimiento tiene como meta un conocimiento pleno de Jesús. Nosotros queremos crecer para conocer cada día más a Jesús. Y Pablo dice, sé imitadores de mí como yo soy el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso es bueno. Porque sabemos que si conocemos a Dios día a día, el pecado no va a tener lugar en nuestra vida. No vamos a tener cómo desviarnos, porque Jesús va a estar ahí. ¿No? Y como pensamos, el crecer, el conocer a Dios, el querer saber más de Dios y enfocar nuestra vida en Dios, es una meta siempre a futuro. El llegar a ser igual a Jesús es siempre una meta a futuro, porque sabemos que tenemos una carrera, que vamos corriendo la carrera y que va a tener un galardón al final. No solo porque lo digo yo, sino lo dice la Biblia. Y esa meta futura, ese enfoque que tenemos que tener de querer conocer más a Dios, nos habla de esa promesa de que un día vamos a estar con Él, ¿no? Y si bien no llegamos todavía, vamos en la dirección correcta. Si nosotros nos analizamos y pensamos, yo cada día quiero conocer más a Dios, quiero aprender, quiero buscar a Dios, es porque vas en la dirección correcta. Si en algún momento decís, yo ya sé todo de Dios, yo ya conozco lo suficiente, ¿qué pasa? Es porque estamos totalmente desviados. Y qué bueno es analizarnos, ¿no? Qué bueno es que cada vez que salgamos digamos, hoy aprendí algo nuevo, y no digamos, no, eso yo ya sabía. Hoy no me llenó la reunión. Porque cuando venimos humildemente, buscando el crecimiento espiritual, el crecimiento del cuerpo de Cristo, siempre vamos a tener algo nuevo para aportar. Y el versículo 14 dice, entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Y es interesante pensar que acá cuando Pablo está hablando de niños, no está hablando del conocimiento académico, teológico que tenemos. No está hablando de cuánto sabemos de la Biblia. No está hablando de cuánto podemos saber, sino que es un poco más profundo. Se refiere a una persona que no está gobernada por el error, que no está dominada por el pecado. Y conocemos y sabemos gente que conoce mucho de la Biblia, que seguramente conoce más que yo y que muchos de los que están acá, pero que su vida no demuestra eso. Que el pecado es lo que los gobierna, ¿no? Y que no hacen la voluntad de Dios. Y qué bueno es eso, ¿no? Que cuando Pablo nos da esa expresión de como niños, no se refiere a cuánto sabemos. Porque si se refiriera a esto, muchos estaríamos en graves problemas, ¿no? Yo estaría en muy graves problemas si se refería al conocimiento de la Biblia, ¿no? Pero qué bueno es que se refiere a cuánto crecemos, a cuánto hemos crecido, ¿no? Conocemos hermanos que están hace muy poco tiempo en los caminos del Señor y lo demuestran, y su vida ve crecimiento, ¿no?
Y vos lo mirás y capaz que no saben mucho de la Biblia, pero lo que muestran es a Jesús en sus vidas. Y pensaba, una pregunta se me vino a la mente y es, ¿cómo actúa un niño cuando leí esto, ¿no? Entonces ya no serán como niños. ¿Y es cómo actúa un niño? Y se me venía esa idea de que si no se le da lo que quiere, a un niño si no se le da lo que quiere, hace berrinche, ¿no? Y leía un comentarista que daba un ejemplo. Un niño no se va a despertar a las 3 de la mañana, un bebé, y va a decir, no voy a despertar a mamá porque recién se durmió, voy a aguantar y tomar leche a las 7 de la mañana. Empieza a llorar y si no le das leche, no puedes dormir, espero que no me toque. Y bueno, pero qué ejemplo, ¿no? Que Pablo nos pone acá. Un niño es de eso. Si no le da lo que quiere, no lo hago. Si no es a mi manera, hago berrinche. Y pensaba en eso, ¿no? Cuando Pablo habla de madurar en la fe, no todo es saber mucho de la Biblia, sino que toma un lugar en nuestra vida. Que la palabra de Dios, lo que aprendemos, tome la importancia que debe tener, ¿no? Y qué bueno es que se refiere a eso. A cuánto la Biblia, a cuánto Dios está tomando lugar en nuestra vida. ¿Qué lugar toma Dios en nosotros? ¿Qué lugar, pensaba, ¿no? ¿Qué lugar toma la Biblia al momento de hablar? ¿Cuánto nos cambió? ¿No? ¿Cuánto nos transformó al momento de pensar? Y un ejemplo muy sencillo es cuando vemos a una persona que estaba en el mundo y veíamos lo que hacíamos y una vez que lo encontramos en los caminos de Dios, digo, ¿cómo cambió? ¿No? Y William siempre se para acá y dice, si mi familia me viera hoy, no creería lo que estoy haciendo, porque sabía lo que yo hacía, ¿no? Y qué importante es eso, ¿no? Que cuando nos miran a nosotros, ven un crecimiento. No dicen, no, Mateo sí viene a la iglesia, pero la verdad que no he podido ver un crecimiento en él, ¿no? Y las personas afuera miran, no, mira, Mateo después de la iglesia se va y nos juntamos y no. Dios acá nos invita a que lo que aprendemos, lo que Dios quiere, tome el lugar que merece en nuestra vida. Que el crecimiento de nosotros sea realmente verdadero. Y que no seamos como niños, dice, que nos dejemos llevar por las cosas, por las decisiones de los demás, por lo que el mundo nos ofrece, sino que al momento de poner las cosas en su lugar, poner la Biblia en el lugar que corresponde, no vamos a estar tambaleando, no vamos a estar fluctuando, como dice, porque vamos a tener los objetivos bien claros. Y el 15 dice, más bien, al alabar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Cristo es el modelo a seguir, ¿no? Y qué bueno que tenemos un modelo a seguir. Cristo es el objetivo que nosotros tenemos que llegar, ¿no? Qué bueno que Dios fue perfecto en todo su plan. Y en este libro de Efesios hemos estudiado que Él nos predestinó antes de la creación del mundo. Nosotros ya estábamos elegidos para Él. Y dice que el plan de salvación ya estaba armado. Dice que Cristo iba a venir a este mundo. Y iba a ser el ejemplo que nosotros íbamos a tener para seguir. Y qué bueno es eso, ¿no? Que podemos imitar a alguien que no tuvo pecado, que era perfecto. Podemos imitar a alguien que en todo momento cumplió la voluntad de Dios. Y qué bueno es que no tenemos como ejemplo a una persona X de este mundo, ¿no? Qué bueno es que tenemos como ejemplo a una persona que era 100% pura y que es digna de seguir.
Dice, en nuestra vida en nuestra vida debe haber evidencias de que la gracia de Dios trabaja en nosotros. Y pensamos recién que tienen que ver en nosotros un crecimiento, ¿no? En nuestra vida lo que se tiene que manifestar es el crecimiento en Cristo. Y todo lo que veníamos hablando de la humildad, la paciencia, el amor, eso se tiene que manifestar en nosotros. Si nosotros no manifestamos eso, tendríamos que sentarnos hoy y replantear en qué situación estamos. Y yo escribí acá, en nuestra vida debe haber evidencia de que la gracia de Dios trabaja en mi vida. Se debe ver que estoy creciendo, porque el llamado a la vida cristiana es a crecer. Y en todo momento de este libro de Efesios y en otros libros también, Dios nos llama a crecer, a no quedarnos igual, a no ser la misma persona del principio, sino que nuestra vida siempre sea para arriba, ¿no? Si no crecemos hay problemas. Si un niño no crece, ¿qué te dicen en el hospital? Y bueno, vas a tener que cambiar la alimentación, vas a tener que darle un suplemento, vas a tener que dar algo porque no puede seguir así. Y bueno, lo mismo en nuestra vida. Si nosotros no crecemos, si nosotros estamos estancados, incluso yendo para atrás, vamos a tener que tomar medidas. Vamos a tener que analizar nuestra vida y ver qué podemos hacer para seguir esta voluntad de Dios. Esta vida cristiana que es siempre creciendo, con un objetivo futuro que es ser igual a Cristo. Y el 16 dice, de quien todo el cuerpo está bien ajustado y unidos por la cohesión de las coyunturas que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Y yo pensaba, para terminar el día de hoy, estos versículos, ¿no? Y esta idea. En estos primeros 4 versículos, Pablo nos muestra la importancia de estar unidos, ¿no? Y es sumamente importante que la iglesia esté unida. Es sumamente importante que nosotros siempre estemos juntos. Y Dios a través de Pablo nos exhorta a eso, ¿no? La importancia de actuar con humildad. Hermano, dejemos el orgullo en todo momento de lado. Y actuemos siempre con humildad. Siempre buscando el bien para el cuerpo de Cristo. Con mansedumbre, con paciencia, con paz, con amor. Dios nos exhorta a estar siempre unidos como la familia que somos. Busquemos siempre que estas cualidades que vemos acá, que son un poco de las muchas que podemos tener, estén siempre presentes en nosotros. Que el amor, esa paz, esa mansedumbre, siempre estén en nuestra vida. Y que el crecimiento espiritual, el crecimiento de la iglesia, el crecimiento como familia, sea nuestro objetivo diario. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento de que venga el Señor, podamos estar todos con Él. Y es esa unidad que nos permite crecer y llegar a disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros. Cuando trabajamos unidos, cuando trabajamos como familia, siempre sacamos el mejor provecho, ¿no? Cuando tenemos estas reuniones, siempre salimos edificados. Si yo estuviera acá parado y no hubiera más nadie, no tendría mucho sentido. O si hubiera 1 o 2 acá. Pero qué bueno es que todos estemos juntos con un mismo objetivo, de crecer en la vida cristiana, de crecer como familia. Y que la unidad
el cuerpo de Cristo sea nuestro objetivo siempre. Y que hoy nos vayamos con eso. Analicémonos cómo estamos. Sé que lo que dice acá Pablo muchas veces es muy difícil. Que actuemos con humildad, que actuemos con paciencia, con mansedumbre, que soportémonos unos a otros. Es muy difícil. Pero Dios nos da siempre la ayuda que necesitamos. Así que trabajemos con ese objetivo, con el propósito de ser semejante a Cristo, de crecer cada día, de buscar a Dios. Y cuando vengamos acá, siempre preguntémonos, cuando estemos con un hermano que nos va a visitar, cuando estemos juntos en algún otro lado, ¿he aprendido algo de Cristo? Y qué bueno es que nuestra respuesta sea así, ¿no? Que podamos crecer día a día en esto. Así que era eso que tenía para compartir hoy. Muchas gracias.